Buenos días, mi nombre es Ángela Castro, estudiante de Ingeniería Agroforestal de la UNAM. Este es un video realizado para el curso de Economía Agraria. El concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. Los recursos en realidad son suficientes, pero la administración actualmente está siendo errónea. En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Gandhi. La microeconomía. La microeconomía analiza y explica cómo y por qué las unidades, tales como las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios de tierras, los consumidores, productores, entre otros, toman decisiones económicas. Por ejemplo, la microeconomía estudia muy de cerca la demanda del consumidor. En esta se busca dar explicación a cómo los consumidores deciden qué cosas desean comprar, por qué y en qué cantidad escogen estas cosas. Asimismo pretende explicar cómo cambian los precios de las cosas y los beneficios que obtienen las distintas unidades económicas al haber tomado esa decisión de comprar. Otro de los temas con los cuales tiene que ver la microeconomía, además del estudio de la demanda del consumidor, es el estudio de la oferta de bienes y servicios por parte de utilidades económicas como las empresas, es decir, cómo la empresa asigna internamente sus recursos, cómo deciden las empresas cuántos trabajadores o empleados quieren contratar, cómo deciden esos trabajadores dónde y cuándo trabajan, cuánto quieren producir las empresas y cómo cambiaría esa decisión ante un cambio en el precio de su producto o en el precio de otras cosas que necesitan para producir, entre otros. Para la microeconomía, también es importante estudiar cómo las unidades económicas se relacionan unas con otras para formar otras unidades económicas de mayor tamaño, como lo son las industrias y los mercados, o cómo estas unidades económicas menores se comportan y toman decisiones cuando están implicadas en las unidades económicas mayores. También estudia el cómo se ven afectadas las unidades económicas ante factores externos a ellas, la política de los gobiernos o la situación económica internacional, entre otros aspectos. A la oferta y demanda se le conoce la ley de la economía, según la cual los precios de los productos, bienes o servicios se fijan en relación con sus ventas. Como tal, es un modelo económico que se basa en dos principios básicos. La oferta es directamente proporcional al precio, mientras la demanda es inversamente proporcional al precio. Es decir, cuanto más alto sea el precio de un producto, más unidades se ofrecerán para la venta y al mismo tiempo, cuanto más alto sea su precio, menos lo demandarán los consumidores. De allí que la oferta y la demanda hagan variar el precio de los bienes. Así, en un mercado de competencia perfecta, el precio de mercado se establecerá en un punto de equilibrio en el cual todo lo producido se vende sin dejar demanda insatisfecha. El punto de equilibrio se refiere al estado en el cual el precio de un producto o bien es determinado por la correlación entre su oferta y demanda en el mercado. En este sentido, decimos que existe equilibrio de mercado cuando la oferta de un producto o bien determinado es igual a su demanda. Ante una variación, la relación de interdependencia que rige la dinámica del mercado propicia que los factores que intervienen en el equilibrio económico se activen para compensar cualquier reajuste, de lo cual se desprende que el sistema económico siempre va a procurar a su estabilidad. Elasticidad de la oferta. La elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual de la cantidad ofrecida dividida entre la variación porcentual del precio. En la primera gráfica decimos que es una demanda perfectamente inelástica, entonces miremos el comportamiento de la demanda en este caso.
decimos que ante cualquier variación del precio, los demandantes no van a cambiar la cantidad a la que están dispuestos a consumir. Este sería un ejemplo de un medicamento de primera necesidad en donde si la persona no consume ese medicamento puede llegar a morir, pues aunque aumenten el precio, las personas seguirán consumiendo las mismas cantidades de ese producto. Tenemos un caso menos extremo que sería la demanda inelástica, que es este gráfico número 2, en donde analicémoslo, miremos que aquí hay un aumento del precio que tiene mayor proporción que la disminución en las cantidades que los demandantes están dispuestos a comprar. ¿Eso qué quiere decir? Que en este mercado se podría jugar con los precios, porque si yo aumento el precio un poquito, la cantidad demandada no disminuye, digamos, en menor proporción. Eso quiere decir que las ganancias van a aumentar. Un ejemplo de demanda inelástica podrían ser los automóviles de lujo, en donde pues si se le sube un poco el precio a un Porsche o a un Ferrari, los demandantes, que ya serían el segmento de ese mercado, estarían aún dispuestos a seguir pagando las mismas cantidades, seguir comprando con la misma frecuencia, aunque haya un aumento en el precio. Tenemos una tercera gráfica que es la demanda de elasticidad unitaria, en donde decimos que la variación del precio, ese incremento, esa variación porcentual del precio es exactamente igual a la variación porcentual en las cantidades, o sea que la proporción de lo que se sube el precio genera una proporción igual de las cantidades que se dejan de demandar en ese producto. Por otro lado, la demanda elástica, analicemos el gráfico, nos muestra que por un cambio en el precio, si en ese mercado se aumenta un poco el precio, las cantidades que se van a dejar de consumir van a estar en una proporción aún mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que esto representan mercados en los cuales no se puede jugar con el precio. ¿Por qué? Porque si se aumenta un poquito el precio, las cantidades que se van a dejar de demandar son mucho mayores. Este caso es el de los bienes de consumo masivo y bienes genéricos. Pongamos el ejemplo de una gaseosa. Si una botella de gaseosa de 1,5 litros aumenta 1,000 pesos más, ¿usted estaría dispuesto a comprarla? Tal vez no. ¿Eso qué quiere decir? Que las cantidades van a disminuir mucho y que esa demanda en ese producto va a ser muy susceptible a cada cambio en el precio. Finalmente tenemos en esta quinta gráfica la demanda perfectamente elástica, en donde decimos que aquí es totalmente imposible generar una modificación en el precio, o si no, los demandantes van a dejar de comprar ese producto en absoluto. Finalmente, para terminar con esta explicación de generalidades, hablamos de que la demanda de elasticidad unitaria es la de referencia para todas las otras y demuestra un poder de negociación tanto de los oferentes como de los demandantes muy equitativo. Vemos entonces ahora que la ecuación de elasticidad precio en la demanda es igual a la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual del precio. Esto encerrado en valor absoluto. ¿Qué quiere decir valor absoluto? Que la elasticidad precio en la demanda no puede dar un valor negativo. En valor absoluto quiere decir que si aquí me da un valor negativo, automáticamente se le quita el signo y queda positivo. Entonces, esta variación porcentual es igual a su vez a las cantidades de un punto 2 menos las cantidades de un punto 1 sobre las cantidades de un punto 1. Recordemos la ecuación genérica en donde para medir variación porcentual de cualquier aspecto, cualquier variable que queramos medir, es valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Aquí esto es lo que se está haciendo con las cantidades y a su vez con los precios. Decimos que los precios de un punto 2 menos los precios de un punto 1 sobre los precios del punto 1, que viene a ser como la base, nos generaría la variación porcentual de los precios. Entonces, ¿cuál es la relación numérica que tenemos entre la ecuación que acabamos de ver y los gráficos? Decimos que si la elasticidad precio en la demanda, al hacer la ecuación que vimos anteriormente, esta, nos da mayor a 1, decimos que es una demanda elástica, en donde la variación porcentual de las cantidades supera la variación porcentual del precio, que vendría a ser este caso.